Vamos a estar orando por las peticiones que hay en cada corazón de cada uno de nosotros, ¿no? Como hijos del Señor. Amén, gloria a Dios. Vamos a estar orando por los hermanos, por los enfermos. Vamos a estar orando también por la familia de nuestro hermano Nicolás, ¿no? Amén, Sabemos que se encuentra más mejor el hermano, ¿no? Amén. Así que el Señor ya cumplió la sanidad. Hay que esperar nomás en Él, ¿no? Así que vamos a estar orando en esta tarde. Nuestra hermana Romero nos va a llevar al trono de la gracia en esta tarde. Amén. Bendito Padre Celestial, Señor amado. Gracias, Señor. Acá estamos delante de tu presencia, Padre amado. Gracias, Señor Jesús. amado. Pidiéndote, Gracias, Señor, Señor. por esa petición de su corazón de mis hermanos, Señor Amén, amado. gloria a Dios. Señor amado, te pedimos, Señor, sanidad, Señor, que todos los enfermos estén sanando, Señor, en este momento, Amén, Padre gloria a amado. su nombre. Te pido, Señor, por Jesús. aquellas almas que han quedado, Señor, en el camino, Padre, aquellos hermanos, Señor. Y Señor, tú le estás dando las fuerzas, Señor, para que puedan seguir la carrera, Señor amado, que no se Amén, puedan gloria a ellos Dios. quedar atrás, Señor. Gracias, Señor, gracias porque han podido venir a alabar y glorificar tu santo nombre, Padre Amén, amado. gloria al nombre de Porque tu Jesús. palabra dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda Gloria a palabra Dios. que sale de su boca, Señor. Amén, Gracias, Señor, Señor. porque tu palabra nos alimenta nuestra alma, nuestro espíritu, Señor amado. Amén, Gracias, gloria a mi Jesús. Rey, Oh, por Señor eso, Jesús, Señor. gloria a Señor Dios. amado, bendice a los hermanos que no han podido llegar en este momento, Señor. Bendice Amén, sus Señor hogares, amado. Señor amado. A cada uno de los hermanos, Señor. Señor amado, te pedimos, Señor, por la familia que están aquí, por los hermanos también, Señor, que tú les estés bendiciendo grandemente, Señor Amén. amado, que se Gloria a vayan Dios, Señor. bendecidos, llenos de tu palabra, Señor amado, Bendito sea tu agradecida, nombre, Señor, Señor. agradecida, Gracias, Señor que el fin de Jesús. semana los hermanos puedan venir, Padre amado, a congregar, a escuchar tu santo Amén. nombre, Gloria Señor a tu nombre, amado, Jesús. Señor, dale Señor fuerza, Jesús. fortalece a cada uno de ellos, Señor amado, Gracias, Señor. agradecida en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Amén. Jesucristo, amén, Gloria a gloria a Dios. Dios. Amén, gloria a Dios. Pueden tomar su asiento, amados hermanos. Vamos a seguir alabando al Señor con otro himno. Amén. Luego tenemos los agradecimientos en esta tarde. Y qué maravilloso es, ¿no?, poder estar en este lugar. Amén, gloria a Como Dios. se viene predicando, ¿no?, que estamos sentados en los lugares celestiales. Que verdaderamente nosotros podamos meditar, todos los hermanos puedan meditar en esta palabra, ¿no?, que se viene hablando en estos días, ¿no? El 143 en himno, hermanos, vamos a cantar, que se viene hablando, ¿no?, en cada reunión que estamos haciendo, en cada culto que le estamos haciendo al Señor. Y ponerlo en práctica, ¿no? Tanto los que estamos cerca, los que estamos lejos, poder estar reunidos en este lugar para alabarle al Señor, para escuchar su mensaje que va a ser expuesta también por su siervo, ¿no? Eso es lo que debe haber en nuestro corazón, en nuestro anhelo de cada uno como hijo y también como congregante de este lugar. Así que el Señor nos esté dando la fuerza a cada uno, ¿no? Amén. Cuán gloriosa será la mañana, dice. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador, vencedores unidos en la nube, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre allá Él reinará. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será olor de rosa en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre allá Él reinará. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor,
los fieles, esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre allá Él reinará. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Cuán glorioso será la mañana, ¿no, hermanos? Amén. Cuando venga nuestro Salvador, dice acá, ¿no? Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar dando que participen los hermanos para que agradezcan, ¿no? Ahí nuestra hermana Rosemary, si tiene una palabra, una alabanza, algo que el Señor le haya dado, ¿no? Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Les saludo con la paz del Señor, hermanos y hermanos. Amén. Agradecida al Señor por esta tarde, ¿no? Que hemos Aleluya. podido llegar a alabar y glorificar su santo nombre, ¿no? Amén. De nuestro Señor Jesucristo. Gracias le quiero dar por todas sus bendiciones. A pesar que pasamos momentos de pruebas, tribulaciones, pero acá estamos siempre alabando a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Quería compartir yo, Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24. Amén. Primera de Pedro. Dice 2:24. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Amén. Él mismo llevó, dice, nuestros pecados, esa culpa que nosotros teníamos, ¿no? Él ya lo llevó, lo crucificó en esa cruz. Por eso somos agradecidos al Señor. Mediante eso nos dio la salvación, la justificación, nos ha redimido, nos ha comprado con su sangre preciosa, nuestro Señor Jesucristo. Donde nosotros teníamos que haber llevado eso, nuestro Señor lo llevó en su cuerpo. Amén. Y nosotros solamente hemos creído en Él, hemos creído en su palabra, hemos creído en Él. Por eso le agradecemos, por eso le damos las gracias a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Por eso le servimos, por eso le amamos a nuestro Señor Jesucristo, por esa salvación tan grande. Amén. Que la gloria sea para nuestro Dios Padre, hermano. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias por la vida de nuestra hermana Rosemary, ¿no? Amén. Que el Señor le bendiga. Y qué maravillosa es la palabra, ¿no? Cuando nosotros fuimos liberados del pecado, ¿vio? Amén. Porque hubo alguien que verdaderamente murió por nosotros. Amén. Hubo alguien que sustituyó nuestra muerte. Como siempre nosotros hablamos todo esto, ¿no? Y verdaderamente Él llevó, dice, el pecado. ¿Ah? Ahí en 1 de Juan 3:5, vamos a leer un poquito, dice que Él es el portador, ¿no? Fue el portador. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestro pecado, y no hay pecado en Él, dice. Amén. Así dice 1 de Juan, ¿no? Qué maravilloso es lo que verdaderamente Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Amén. Y es por eso que nosotros en este tiempo tenemos que alegrarnos, gozarnos, deleitarnos en la palabra y alegrarnos por la vida eterna que Él nos ha dado a nosotros. Amén. ¿Vio? En eso nosotros tenemos que meditar y no conformarnos. No conformarnos, como dice, porque verdaderamente nosotros tenemos que tener día a día una renovación, ¿no? Una transformación. Dice en Romanos capítulo 12, verso 2, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. De vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, dice. Yo, amados hermanos, cuán maravilloso es que nuestra vida espiritual, día a día tiene que ser renovada. Amén, gloria a Dios. Gracias le damos al Señor. No sé si nuestra hermana Mari tiene algo para agradecer en esta tarde. Saludos con la Madre del Señor. Amén. Gloria a Dios por un día más de vida, por estar acá reunidos con los hermanos en la reunión. Amén. Y el coro 220. Coro 220, dice nuestra hermana, quiere compartir. Vamos a cantar coro 220. Gloria a Dios. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, dice, ¿no? Amén. Gloria a Dios. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Deseo ganar al amado Jesús y ser completo en él. Deseo ganar al amado Jesús y ser completo en él. Gloria a Dios. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Gracias le damos al Señor por la vida de nuestra hermana Mari. Así la hermana Mari también se va animando a compartir, ¿no? Amén. Gloria a Dios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Pero qué maravilloso lo que dice el coro este, ¿no? Cuando dice, deseo ganar al amado Jesús. ¿Cómo será, no? Cada uno cómo meditará, ¿no? Deseo ganar al amado Jesús. Cuando dice el versículo que nos quiere unidos en la fe. Todos unidos. ¿Para qué? Para que tengamos el mismo conocimiento del Hijo de Dios. Llegamos a alcanzar todos juntos, lo mismo. Y qué tristeza a veces, ¿no, hermanos? Cuando no vemos a todos los hermanos acá. Y desear ganar al amado Jesús. Yo, cuando las trompetas suenen, y algunos nos vamos a quedar, hermanos. Esa es la realidad, lo que dice la palabra del Señor, que algunos nos vamos a quedar. Si nosotros no estamos verdaderamente ocupados en nuestra salvación, ocupándonos en lo que ya Cristo nos ha dado a nosotros, tanto la justificación, la salvación, como la santificación. Como dice, sin santidad nadie verá al Señor también. Y si nosotros también no practicamos la justicia de Dios, ¿qué será de nosotros? Pero cada uno vamos a rendir cuenta delante del Señor, dice, ¿no? Amén. Así que, amados hermanos, doy gracias al Señor en esta tarde, agradecido al Señor por esta reunión, por los hermanos que están. Vamos a hacer el servicio de la ofrenda. Nuestro hermano Jesús va a pasar, vamos a estar cantando esa alabanza que dice, bellas palabras de vida. Pónganse de pie, amados hermanos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bellas palabras de vida son las de Cristo el Señor. Ellas alientan mi alma, dan fortaleza y luz. Bellas palabras de vida resplandecen en mi ser
que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Bellas palabras de vida son las de Cristo el Señor. Ellas alientan mi alma, dan fortaleza y luz. Bellas palabras de vida resplandecen en mi ser. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Padre bendito, te damos gracias, Padre. Agradecido, Señor, por este momento que hemos podido alabarte, Señor. Hemos podido agradecerte, Señor, juntamente con los hermanos, Señor. Gracias, Padre, por este momento. Agradecido también por los hermanos que han podido ofrendar en esta tarde, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de ellos, Señor, en su trabajo. Tú sabemos que tú le provees a cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre. Como dice tu palabra, tú amas al dador alegre. Oh, gloria a ti, Señor. Agradecido, Señor, también por esta tarde que vamos a tener tu palabra que va a ser expuesta por tu siervo, Señor. Te pedimos la guía del Espíritu Santo en esta tarde, Señor. Que Él sea hablando, Señor, por medio de tu siervo. Gracias, Padre, y por los hermanos que ellos puedan abrir sus corazones, Señor, para que esta palabra pueda hallar cabida en cada corazón, Señor. Agradecido todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amados hermanos. Pueden tomar sus asientos. Gracias le damos al Señor, hermano, por lo que somos, ¿no? Bueno, este mensaje, este evangelio que nosotros predicamos, es un evangelio que no atrae a las multitudes, sino que este evangelio es más bien para aquellos que aman al Señor. No, si ojalá no despreciamos las multitudes, ojalá algún día nuestra amada iglesia se llene de almas. Gloria a Dios, aleluya. Es el anhelo de nuestro corazón, aumentar la cantidad de hermanos en la iglesia. Es un anhelo que nosotros tenemos, pero para eso hay que trabajar. Amén. Hay que salir a predicar, sembrar la semilla del Evangelio, porque no es casualidad, sino que esto es sembrando la semilla y cosechando después. Si sembramos escasamente, dice, escasamente vamos a cegar. Y si sembramos abundantemente, abundantemente cegaremos. Así es también en cuanto a las almas. Saluda a los hermanos que nos están escuchando por Facebook, al hermano Nicolás, la hermana Andrea, la hermana Estela, y a todos aquellos que están escuchando por Facebook, que el Señor les bendiga grandemente, y bueno, les conceda los ojos del entendimiento abiertos para poder entender su palabra preciosa y maravillosa. Vamos a leer, hermanos, ahí en el libro de Romanos, en el capítulo 1, este es un versículo que nosotros lo sabemos ya, pero vamos a ver qué nos da el Señor. Gloria a Dios. El libro de Romanos vio la rueda de la bicicleta. Vio la rueda de la bicicleta necesita una rueda para que usted, o dos ruedas, pero en este caso vamos a poner una rueda
para llegar a donde usted quiere llegar. Si usted quiere llegar, toma su bicicleta y... Entonces la rueda, estudiemos la rueda. La rueda es redonda, no es cuadrada. No, porque una rueda cuadrada... Y el cuadrado representa en la Biblia la organización. La organización, representa... Dios no hizo nada cuadrado. Dios lo hizo redondo. Dios, la tierra es redonda. La luna es redonda. El sol es redondo. Eso es todo lo que creó Dios. Y muchas cosas más Dios hizo redondo. Y Él de esa manera nos enseña a nosotros su gobierno. ¿Qué significa? Que el gobierno de Dios está donde hay un círculo. Por eso el hombre nace niño y muere niño. Muere en el sentido, es como que ya depende de otro. Ya para caminar, ya cuando uno es grande, antes de morirse, si es que llega a esos años de larga vida, depende de otra persona. Se vuelve un niño el hombre. Nace niño y muere niño. Y entonces el gobierno de Dios es como una rueda, es como un círculo. Ahora la rueda tiene rayos y tiene un eje. Usted a los rayos los pone en el eje, ¿vio? Y el eje es lo que le permite armar la rueda. Usted puede tener la cámara, puede tener la cubierta, los rayos, pero si no tiene el eje, no le sirve la rueda. Tiene que tener el eje, donde le va a permitir a usted, a la rueda, girar o ir hacia adelante. Bueno, para que nosotros podamos llegar al lugar donde nosotros estamos, entonces Dios nos dio un eje, y es el libro de Romanos. El libro de Romanos es como el eje de una rueda. Si nosotros no entendemos, porque hay que entender el eje. Veo que hay a veces que el eje se le gastan los aceritos, porque no se lo aceita demasiado. ¿No? Entonces se gastan, se golpean y se achatan, y entonces hay que cuidar el eje. Y el eje está constituido de varios secretos. Ahí tiene una rosca, ¿no? Que le permite sujetarse a la rueda, ¿no? Con unos tornillos. Y hay secretos ahí los niños no conocen esos secretos, ¿no? Los niños si tienen que armar una bicicleta no la pueden armar, sino que lo arman las personas que ya tienen ese conocimiento. Así nosotros, en lo espiritual, también nosotros tenemos que conocer el eje, el libro de Romanos. Tenemos que conocer porque hay muchos secretos ahí, ¿no? Y sin saber esos secretos, nosotros no vamos a poder ir hacia donde Dios quiere que vayamos. No vamos nosotros a estar en el gobierno de Dios. Ahora fíjese por qué Dios escogió una rueda y no escogió un cuadrado. Eso también hay que entender. Bueno, la rueda es un círculo perfecto. Usted pone un puntito ahí más o menos en el medio y de todos lados tiene la misma medida. ¿Vio? De todos lados. En cambio el cuadrado no. El cuadrado no tiene la misma medida. Si usted le pone un puntito, no tiene la misma, varía la medida. No es una medida perfecta. Pero en el círculo hay una medida correcta. Entonces, ¿qué nos quiere dar a entender Dios con esto? Que su gobierno es perfecto, ¿no? Que la iglesia es perfecta. Todo lo que viene de Dios es perfecto. No hay nada imperfecto. Ahora, Dios nos pide que vayamos hacia adelante. Bueno, vamos hacia adelante por medio de la vida que hemos recibido. Esa vida va hacia adelante. Esa vida
nosotros nos damos cuenta que esa vida, la vida de Dios que hemos recibido, se está manifestando cuando vamos viendo una perfección en lo que hacemos. No, perfección en el sentido que no nos enredamos nosotros en la vida pecaminosa que teníamos antes. Bueno, pero hasta ahí no me le voy a dejar porque si no me voy a confundir yo y lo voy a confundir a ustedes. ¿Por qué leemos el libro de Romanos? El libro de Romanos es el eje de la rueda. La rueda es el gobierno de Dios y el eje es el libro de Romanos. Si no entendemos el libro de Romanos, no vamos a poder girar la rueda. No podemos estar en el gobierno de Dios. No podemos nosotros estar ahí entendiendo lo que es el gobierno de Dios. Por eso leemos el libro de Romanos. Ahora, en el capítulo 1 de Romanos, versículo 16 y 17, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvar o salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿qué dice? No me avergüenzo del Evangelio. Es algo que cuando nosotros estamos en el gobierno de Dios, nosotros no tenemos que sentir vergüenza por vivir el Evangelio, por hablar del Evangelio. No tenemos que sentir vergüenza, porque ahora pertenecemos ahí. Es como que usted se avergüence de su padre, o se avergüence de sus hermanos, o se avergüence de su familia. Ahora usted es parte del Evangelio. Tiene un padre. ¿Cuál es el padre? Dios. Dios es nuestro Padre. Entonces no nos avergonzamos de Dios. Tampoco nos avergonzamos de nuestros hermanos, porque son los que Dios nos dio. Veo que uno no escoge los hermanos. Uno los acepta por el hecho de que son parte de la familia. No solamente que aceptamos los hermanos, sino que en lo natural estoy hablando. ¿No? Empezamos a amar a nuestros hermanos sabiendo que son nuestros hermanos. Después, cuando somos un poquito más grandes, es como que hay peleas, desacuerdos, pero después cuando somos viejos ya nos reconciliamos todos, ¿no? Y bueno, y así es en la vida natural y así en la vida espiritual. Nosotros somos hermanos, no nos avergonzamos nosotros de ser familia, de ser evangélicos, ¿no? De ser cristianos, no nos avergonzamos. ¿Por qué? Porque pertenecemos ahí. ¿Se da cuenta? Pertenecemos ahí. Si alguien nos quiere aceptar a nosotros, nos tiene que aceptar como lo que nosotros somos. Ahora fíjese, usted nació en el Evangelio y ahora quiere ir al mundo. Ellos nunca lo van a reconocer a usted. Nunca. Porque ellos van a ver en usted, van a sentir en usted algo, van a percibir algo. Es como que tienen un olfato, ¿vio? Es como que van a percibir algo que no es realmente lo que usted está mostrando. Porque cuando los hermanos se van al mundo, empiezan a disfrazarse de algo que no son. No son, porque ellos son cristianos. Recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador. Tienen una vida nueva ahora. La vida que tenían antes, esa vida ya se terminó. Aunque la carne la siga manifestando esa vida, pero en nuestro corazón y en nuestro espíritu esa vida se terminó. Pero la carne quiere siempre manifestar esa vida. Bueno, pero si nosotros queremos manifestar la vida de la carne, dice que de la carne llegaremos corrupción y muerte. Corrupción y muerte, es decir, recibimos enfermedades que nos van a ir matando de a poco. En vez de vivir 80, 90 años, 70 años, 50 años, en vez de operar en nosotros la vida, opera la muerte. ¿Por qué? Porque vivimos en la carne. ¿Por qué vivimos en la carne? Porque hemos dejado la familia, hemos dejado a Dios y a los hermanos y a la iglesia. Entonces Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. No, porque es el poder de Dios. ¿Para qué es poder de Dios? Para salvación. Entonces el Evangelio tiene poder, ojo que es el poder de Dios para salvación. Entonces cuando hablamos de que el Evangelio es poder para salvación, ¿de qué me salva el Evangelio? De la condenación.
¿De qué condenación? De la condenación que yo tenía por haber nacido en Adán, porque todos nacemos en Adán, no venimos del mono, como muchas veces dicen que nosotros venimos del mono. Nosotros nacemos de Adán. Entonces, todos cuando nacemos de Adán, nosotros nacemos bajo condenación, estamos condenados a morir y a ir al infierno y al fuego eterno. Pero el Evangelio tiene poder para liberarnos de ese destino, ¿no? Porque dice que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Entonces, cuando nosotros nos hicimos parte de la familia de Dios, ¿no? Dios lo primero que nos regaló por haber aceptado el Evangelio, lo primero que nos regaló fue la salvación. Fíjese, lo primero que nos dio, la salvación. Ya no estamos nosotros destinados a ir al infierno ni a la condenación eterna. Dios nos regaló eso. ¿Por medio de qué? Por medio del Evangelio. No por medio de algo que nosotros hicimos, sino por haber creído en aquel que hizo eso. Porque alguien murió en nuestro lugar, que fue nuestro Señor Jesucristo. Nosotros hemos recibido al Hijo de Dios, y por haber recibido al Hijo de Dios, Dios nos salvó por medio del Evangelio. Ahora, somos salvos de la condenación, somos salvos del infierno. Pero la salvación, ¿no? La salvación, ese poder que nos salva, alcanza mucho más allá. ¿De qué más nos salvó el Señor? El Señor nos salvó de los deseos de la carne. Veo que la carne tiene deseos, y a veces son muy poderosos esos deseos, ¿no? Que nos quieren llevar a vivir lejos del Evangelio, lejos de la familia de Dios. Eso para los que somos creyentes ya somos hijos de Dios, y ahora el Evangelio es poder de Dios para salvación. Porque la salvación no es solamente la salvación de la condenación eterna, ni del infierno, ni del fuego eterno. No solamente el Evangelio tiene poder para salvarnos de eso. Porque si nosotros tenemos los deseos de la carne, que batallan contra nosotros, como dice el libro de Gálatas, ¿no? ¿Qué poder vamos a usar para salvarnos de eso? El mismo poder que se usó para salvarnos de la condenación y del juicio eterno. Entonces el Evangelio es poder. ¿Para qué? Para salvarme, pero también es poder para liberarme de los deseos, de las concupiscencias de la carne. Tiene ese poder, ¿no? Entonces, ¿qué más? El Evangelio tiene poder para salvarme de la enfermedad en la cual yo estoy sufriendo. Estoy sufriendo una enfermedad, entonces el Evangelio tiene poder para salvarme de esa enfermedad. Es decir, que la salvación es muy amplio. No solamente que nos salvó de la condenación eterna y del juicio eterno, sino que nos salvó de los deseos de la carne, de las concupiscencias, nos salvó a nosotros de las enfermedades, porque cuando Cristo murió en la cruz del Calvario dice que Él llevó nuestras enfermedades. ¿Y qué más llevó? Nuestros dolores. Quiere decir que el Evangelio nos salvó a nosotros de nuestras enfermedades y nuestros dolores. Fíjese. Y eso hay que creerlo. Porque ¿qué dice después? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Tiene que creer. Si no cree, entonces no hay caso. Por más poderoso que sea el Evangelio, no lo puede salvar. Porque la condición para ser salvo es creer. Es creer. Fíjese qué maravilloso, ¿vio? Ahora, ¿cómo creemos nosotros? Cuando oímos la palabra, usted está escuchando una palabra hoy en esta noche. Usted tiene dos opciones, o cree o rechaza. Usted tiene dos opciones, o cree o rechaza. La palabra que yo estoy hablando produce fe, porque no es palabra del hermano Ramón, sino que es palabra de Dios. Esta palabra produce fe en usted. ¿Fe para qué? Para creer.
¿Se da cuenta? Usted está creyendo porque la palabra, usted está escuchando la palabra y la está recibiendo. Ahora, cuando la palabra no produce fe, es cuando usted escucha la palabra pero no la recibe. Usted está diciendo, no, yo no creo eso. Entonces ya la fe no produce fe en usted, sino que produce dureza de corazón. Pero eso no anula lo que la Biblia dice. Mi dureza de corazón no anula lo que la Biblia dice. ¿Qué dice la Biblia? Que el Evangelio es poder de Dios para salvación. El Evangelio, aunque usted no crea, seguirá salvando. Y seguirá salvando a aquellos que creen. No importa, usted no creyó, bueno, es un problema suyo. Con Dios, es mi problema con Dios. Pero el Evangelio continúa salvando a todos aquellos que creen. Y acá todos hemos creído. Pero no solamente tenemos que creer que somos salvos del infierno y de la condenación eterna, sino que somos salvos de la vieja vida, de los hábitos que teníamos en la vieja vida. El Evangelio tiene poder para salvarnos de esa vieja vida. Ahora, ¿cómo tengo que hacer para ser salvo? Tengo que creer. ¿En qué tengo que creer? En el Evangelio. No en la iglesia, no en el pastor. Tiene que creer en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Eso es muy grande. El Evangelio es muy amplio. El Evangelio es todo lo que Cristo hizo. Porque el Evangelio es una buena noticia. ¿Qué hizo Jesús? Él ocupó nuestro lugar como pecador. Es decir, que como decía nuestra hermana Rosemary en Segunda de Pedro. Sí. En Segunda de 2:11 creo que era. En Segunda de Pedro, donde dice que Él llevó en su carne, en su cuerpo de carne, llevó nuestros pecados. Vamos a leerlo así. Entonces, ahora, ¿nosotros qué tenemos que hacer con eso que dice la palabra? Nosotros tenemos que creer. Pero, ¿y de dónde saco yo la fuerza? No es una fuerza. Creemos por medio de lo que oímos. Porque la palabra, cuando se habla la palabra de Dios, despierta la fe. Nos da fe para creer. Y cuando usted tiene la posibilidad de creer, yo creo que Jesucristo llevó en su cuerpo de carne nuestros pecados. Vamos a leerlo, hermana Romero. Amén. Diga el capítulo y el versículo. Primera de Pedro 2, 24. 24, perdón. Dice, ¿quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados? ¿Vio? Entonces ahora tenemos que vivir, no para vivir en la carne, sino para vivir para manifestar la justicia de Dios. Bueno, todo eso se va a ir aprendiendo, se va a ir aclarando por medio del Evangelio. La iglesia muchas veces no predica el Evangelio. La iglesia predica costumbres o reglas. Usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer lo otro. ¿Vio? Muchos que predican la gracia dicen, sí, hay que predicar la gracia, pero hay que predicar también la verdad. Oh, sí, es así, la Biblia dice así. Pero cuando ellos dicen hay que predicar la verdad, están diciendo hay que predicar doctrinas y mandamientos de hombres. No están diciendo hay que predicar la verdad. ¿Por qué? ¿Cuál es la verdad? La verdad es el Evangelio de la gracia. Amén, gloria a Dios. La verdad no son costumbres y mandamientos de hombres. Eso no es la verdad. Entonces nosotros predicamos el Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvar a todo aquel que cree, dice. ¿No? Al que cree. Y al que no cree, no lo salva. Porque aquel que no cree ya ha sido condenado por no haber creído, dice. Por no haber creído, entonces condenado a vivir en la carne. Yo soy un hijo de Dios, pero estoy... ¿Por qué? Porque no cree que su cuerpo de carne, vamos a leerlo de nuevo al primera de Pedro 2, 24, hermana. Amén. ¿Quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados,
vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces nosotros estamos muertos a los pecados. ¿Es pecado robar? Sí. Entonces cuando tengo la oportunidad de robar, le voy a decir, no, si yo no puedo robar, si yo estoy muerto al pecado. ¿Cómo voy a robar si yo estoy muerto al pecado? ¿No? O cuando viene la oportunidad de decir malas palabras, no, yo estoy muerto al pecado, porque decir malas palabras es pecado. O viene la oportunidad de jugar a la quinela. Yo que antes jugábamos a la quinela, nos gustaba jugar a la quinela y ganábamos. Bueno, pero ahora no, porque eso es pecado, eso es juego de azar. No, entonces, ¿cómo voy a yo jugar a la quinela si estoy muerto? ¿Un muerto puede jugar a la quinela? No puede, porque está muerto. No puede robar, no puede mentir, no puede adulterar, no puede fornicar, no puede fumar. Un muerto no hay. Y nosotros estamos muertos, dice la hermana, la palabra dice, estamos muertos al pecado, o a los pecados, dice. A los pecados. A los pecados, estamos muertos. Entonces, viene el Evangelio y nos dice que estamos muertos a los pecados. Entonces, viene la tentación, el Evangelio me puede salvar de la tentación. Pero ¿qué dice el Evangelio? Que estamos muertos a los pecados. Entonces, lo que yo hacía antes de conocer a Cristo era pecado. Lo que yo hacía cuando me fui de la iglesia es pecado. Porque cuando los hermanos se van de la iglesia, el enemigo le engaña y le hace que vivan en la carne y agarran vicios en la carne. Pero ahora la Biblia dice, el Evangelio dice que estamos muertos al pecado. Entonces, todo aquello que es pecado, nosotros estamos muertos. Entonces, ¿cómo sé que estoy muerto al pecado? Porque la Biblia lo dice. Dice que Él murió en la cruz. No, vamos a leerlo, yo lo voy a buscar en mi Biblia. Primera de Pedro. 2:24, pastor. ¿Está entendiendo usted, hermano? Si dice que si entiende, dígame, así yo me doy cuenta. ¿Entiende, hermano, lo que estamos hablando? Amén, bueno, gloria a Dios. ¿Quién llevó Él mismo nuestros pecados? Él llevó todo lo que nosotros hemos hecho. Yo quiero que el Señor me perdone. Él ya te perdonó porque Él llevó tu pecado. Amén, gloria a Dios. Ya te perdonó. No piense en el perdón. Piense en que Él llevó nuestros pecados. Y dice, ¿en dónde? En su cuerpo. En su cuerpo. ¿Dónde? Sobre el madero. Cuando Él murió, Jesús murió, Él llevó nuestros pecados. ¿Cómo puede ser si nosotros no nacimos? Bueno, pero cuando Jesús murió, Él murió por toda la raza humana. Desde Adán hasta Cristo murió. ¿Por qué dice hasta Cristo? Porque el hombre puede alcanzar la salvación solamente por medio de Cristo. Aquellos que no creen en Cristo siguen siendo pecadores. No alcanzan la salvación. Ellos siguen siendo pecadores. Pero nosotros fuimos pecadores ¿hasta dónde? Hasta Cristo. Hasta que creímos en Él. Ahora ya no somos pecadores, porque nosotros hemos creído en el Evangelio. Entonces creímos que nuestros pecados Jesús los llevó en la cruz del Calvario. Jesús derramó su sangre para purificarnos de nuestros pecados. ¿Cuándo pasó eso? Cuando hemos creído. ¿Verdad? Entonces nuestros pecados ya no nos pueden acusar a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros ya no somos pecadores. Aunque cometimos errores, cometimos tal vez algún pecado, pero no somos pecadores, porque nosotros como pecadores llegamos hasta la cruz. Hasta ahí llegamos. No, porque si decimos que somos pecadores, todavía no hemos creído en la cruz. Pero nosotros hemos creído en la cruz, nosotros no somos pecadores, somos hijos de Dios. Entonces dice, para ir terminando, hermano, ¿quién llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, viene el pecado, viene la tentación. Yo que hay hermanos que antes fumaban. ¿Y cuándo empiezan a fumar de nuevo? Cuando viene alguna situación difícil que no se puede resolver.
Vio que siempre vino un problema a la casa de uno, a la vida de uno, y se empezó a agarrar el cigarrillo. ¿Por qué volvió nuevamente a agarrar el cigarrillo si eso es pecado? Porque está introduciendo en el templo del Espíritu Santo, está introduciendo algo que no corresponde, algo que lo mata. Nosotros no podemos introducir dentro de nuestro cuerpo algo porque aquel que destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Bueno, entonces dice, para que nosotros estemos muertos al pecado. Nosotros ahora tenemos que creer que estamos muertos al pecado. Yo creo que estoy muerto al pecado. Bueno, viene la tentación. Un amigo viene y me convida a un cigarrillo. Ahí está la tentación. Bien, tomate si no te va a hacer nada un cigarrillo, ¿qué te va a hacer? No te va a hacer nada. No, discúlpame, yo estoy muerto a eso. Yo morí a eso, eso ya no pertenece a mi vida. Yo ahora pertenezco a otra familia, ahora soy creyente, soy un hijo de Dios. Y los hijos de Dios no fumamos, cuidamos nuestro cuerpo. Es decir, ahí es cuando el Evangelio tiene poder para salvar. No solamente tenemos que creer que el Evangelio nos puede salvar de la condenación y del juicio eterno, sino que tenemos que creer que el Evangelio tiene poder para salvarme de cada situación pecaminosa en la cual el diablo me puede tentar. Porque el diablo, ¿qué usa para tentarlo? La carne. Este cuerpo de carne. Porque este cuerpo de carne, por más que nosotros seamos creyentes, sigue sintiendo las cosas que sentía antes. Sigue sintiendo el deseo por fumar, por tomar, por drogarse. Bueno, nosotros ya no, porque nosotros ya no vivimos en la carne. Ya nosotros ahora vivimos en el Espíritu, vivimos en la palabra. Entonces no estamos, el diablo que si me viene a mí tentándome con un cigarrillo, a mí no me va a hacer caer por eso, porque yo no voy a fumar. O con alguna cosa con droga o con... El diablo conoce nuestras debilidades y él nos tienta. Pero nosotros tenemos que decir que estamos muertos. Cuando nosotros decimos que estamos muertos, entonces el pecado no tiene poder sobre nosotros. ¿Quién nos dio la victoria sobre el pecado? El Evangelio. El Evangelio. Por eso el Evangelio es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Entonces, ¿usted qué cree? ¿Que usted es un pecador o que es un hijo de Dios? Si usted cree que es un pecador, usted va a seguir pecando. Pero el pecador llegó hasta la cruz. Ahora ya no soy pecador, ahora soy un hijo de Dios. Un hijo de Dios santo, separado, sin pecado. Por eso, para terminar, hermanos, en Romanos, espere que a ver si me olvidé algo del 24, muertos al pecado, vivamos a la justicia de Dios, dice, y por cuyas heridas fuisteis sanados. El Evangelio es poder de Dios, pero ese poder de Dios no es que ese poder de Dios se va a manifestar aparte de nuestra fe. Para que ese poder de Dios se manifieste se necesita la fe, se necesita creer. Lo que activa el poder de Dios es la fe, es creer, verdaderamente creer. Creer verdaderamente que yo tengo otra familia, que mi familia ahora es la iglesia, que mi familia ahora son los hermanos, que mi familia ahora es Dios, que mi hermano mayor es Jesucristo. Y no me avergüenzo de eso. Yo me recuerdo que hace muchos años atrás, los cristianos, para mostrar que no se avergonzaban, ellos iban con la Biblia en la mano. Todos los hermanos íbamos al culto con la Biblia en la mano. Y así nos enseñaba el pastor, que teníamos que ir con la Biblia en la mano. Después salió la carterita esa que usaban los colectiveros. Y empezaron a meter la Biblia dentro de la carterita. ¿Vio? Y bueno, y después empezaron a salir los bolsos.
y metieron la Biblia más adentro, la carterita y la Biblia, la carterita y el bolso, todo ahí adentro. Entonces ya nadie iba al culto mostrando la Biblia. Y así los hermanos nos decían que nosotros nos avergonzábamos del Evangelio. Era una forma de decir, pero nosotros nos avergonzamos del Evangelio cuando no nos identificamos con nuestra familia. ¿Cuál es nuestra familia? Dios. Dios es mi Padre. Jesucristo es mi hermano. Y los hermanos son mis hermanos. Ahí es cuando yo me avergüenzo del Evangelio. Yo me avergüenzo del Evangelio cuando escondo lo que yo soy en Cristo. No me avergüenzo del Evangelio. Yo soy cristiano. Soy un hijo de Dios. Soy una hija de Dios. No me avergüenzo. Entonces dice, porque el Evangelio es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, ¿no? Por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Espero que le haya sido de bendición esta palabra en esta noche, hermano. Es lindo aprender la palabra. Gloria a Dios. Y tenemos que aprender la palabra de Dios. Porque, ¿qué dice la palabra de Dios? Si conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si no conocemos la palabra de Dios, no vamos a ser libres. Pero conociendo la palabra de Dios, vamos a ser libres. Y no solamente libres, vamos a ser felices. Vamos a construir, ¿no?, una vida para ser felices nosotros. Nosotros somos constructores de nuestra propia vida por medio del Evangelio. Antes construíamos con materiales que nos dañaban, ¿no? Construía con vidrio, con navajas, con cuantas cosas, y siempre estábamos sufriendo. Pero ahora no, ahora construimos, ¿no?, con la fe, construimos. Y la fe no daña, la fe bendice. Porque acuérdense que todo lo que nosotros recibimos de Dios lo recibimos por la fe. Le invito a ponerse de pie, hermano, amados, hermanas. Si alguien necesita oración, puede pasar, vamos a orar. Si no hubiera nadie, vamos a orar para despedirnos. El sábado tenemos reunión a las 18 horas. Este fin de semana tenemos la mesa del Señor. Le invitamos a todos los hermanos que nos están escuchando por Facebook a que puedan venir y participar de la mesa del Señor. Vamos a orar juntamente con los hermanos que están en Facebook. Vamos a orar y vamos a terminar nuestra reunión, hermanos amados. Señor amado, estamos ante tu presencia en esta noche. Gracias, Señor, porque tú nos has salvado, Señor. Y no solamente que nos has salvado, sino nos salvas cada día. Nos salvas del mundo, nos salvas de la carne, nos salvas de Satanás, de las huestes espirituales. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Gracias te damos, Señor, porque el enemigo viene como un río en contra de nosotros. Pero tu bandera siempre es el estandarte, que es la fe. Nosotros creemos, Señor, que tú puedes calmar los vientos y las tempestades, y que todo principado y potestad se sujeta a tu voz, Señor, a tu voluntad. Señor, bendecimos a los hermanos que están presentes, que tú les alcance los ojos del entendimiento, puedan ser abiertos, puedan entender tu palabra, y que esta palabra, Señor, le haga feliz a ellos. Señor, que ellos no se sientan, Señor, como que tienen que hacer algo, como que tienen que cumplir, sino que ellos, por medio de tu palabra, ellos puedan ser ganados con amor. Señor, porque tu palabra es una palabra de amor, para ganar el corazón de todos nosotros. Oh, Señor, te damos las gracias en el nombre de Jesús. El hermano Juan decía, cuando estaba dirigiendo la reunión, decía, ¿qué será ganar a Cristo? No, ganar a Cristo. ¿Qué significará eso? ¿Qué será? Ganar. Y bueno, y eso lo tenemos que ver. Para entender las cosas espirituales tenemos que ir a las cosas naturales. ¿Vio que usted quiso ganar a su novia? ¿Con qué lo ganó? Con amor. Le hizo saber usted a esa persona que usted le amaba, que estaba interesado en ella, y ella en usted. Así Cristo nos ganó con amor
Y la única manera en que nosotros le ganemos al Señor es con amor, amándolo. Pero para poder amar a una persona tenemos que conocerla. Si no, ¿cómo le vamos a amar? Entonces ahí viene la iglesia. La iglesia nos da a conocer al Señor. Le conocemos. Y cuanto más le conocemos, más le amamos. Y ese es el amor que gana a Jesús. Amén, hermano. El Señor le bendiga, la reunión ha terminado. Amén. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús.